La Asociación de Bibliotecarios Adventistas de Latinoamérica ha organizado el conversatorio sobre análisis de softwares para bibliotecas de Latinoamérica, con el objetivo de realizar una evaluación comparativa de los softwares utilizados en bibliotecas académicas adventistas con el fin de conocer e identificar mejores soluciones. Saludos, mi nombre es Rhodes Suriano Suárez, bibliotecaria de referencia virtual en la Biblioteca Denis Soto de Antilian University en Puerto Rico. Y es de sumo placer presentarles a nuestra invitada Aixa Vega. Aixa cursó estudios en educación elemental en lo que se conocía entonces como Antilian College en Puerto Rico, donde se graduó en 1982. Ejerció como maestra de escuela elemental por un año para luego continuar sus estudios de maestría en ciencias bibliotecarias en la Universidad de Puerto Rico, auspiciada por su casa de estudios. Desde enero de 1985 comenzó a laborar como bibliotecaria en la Universidad Adventista de las Antillas como referencista, luego encargada también del Centro Audiovisual de la biblioteca. También fungió como catalogadora y finalmente como directora de la biblioteca a partir de 1996. Aixa disfruta mucho interactuar con los estudiantes y el personal de la universidad y poder servirles. Es también su gozo llevar la palabra de Dios por toda la isla de Puerto Rico, lo cual lo combina con el canto. Actualmente lleva más de 38 años laborando en la Biblioteca Denis Soto y espera, con la ayuda de Dios, retirarse a finales del presente año. Está casada por más de 34 años con Félix Legrand, hoy obrero retirado de la Asociación Adventista del Oeste. Aixa, bienvenida. Buenas tardes, compañeros. Qué gusto encontrarnos otra vez en este medio. Yo agradezco a Dios porque la pandemia trajo algo muy bueno y es conectarnos unos con otros. Dentro de la situación, si no es así, quizás no nos hubiésemos conocido. Así que agradezco a Dios por esta gran oportunidad. Y qué interesante saber que todos tenemos siempre en nuestras manos herramientas para laborar en esta causa. En mi caso, como Rode les contó, que llevo tantos años en esta biblioteca, he visto el proceso cuando yo llegué, yo me siento como que de la prehistoria. Cuando yo llegué, todos los procesos eran manuales. Así que todos conocimos, digo, excepto las nuevas generaciones, pienso yo, los tarjeteros, el famoso catálogo de tarjetas. Así que me inicié en mi profesión con tarjetitas, todo manual, y he visto el proceso de digitalización o de actualización o, bueno, de ir convirtiendo los sistemas automáticos. Y recuerdo básicamente para el año 89, fue nuestra primera experiencia con un catálogo digital. Y yo no sé cuántos vivieron esta experiencia, pero era tan interesante. Era una estación, un computador, imagínense ustedes de los que eran grandecitos y de pantalla ancha, y tenía un espacio para disquitos. Para ese tiempo ya primero eran estos disquitos cuadrados, ¿recuerdan ustedes que era finito? Y luego, pues ya llegaron los CD-ROM. Me siento como que estoy contando cosas de la prehistoria, pero vale, creo que muchos lo vivimos. Así que nuestro primer catálogo no era en tiempo real. Sencillamente nosotros catalogábamos y enviábamos toda la información, todos los datos, lo enviábamos a Estados Unidos. Y la compañía Bibliofile nos enviaba al final de cada mes nuestra data en un disquito que colocábamos en esa estación. Así que los estudiantes siempre estaban viendo los libros catalogados de un mes hacia atrás. Y esa compañía, que fue nuestra primera compañía que proveyó nuestros servicios automatizados, se llamaba Bibliofile. No sé cuántos de ustedes llegaron a conocer esa compañía, pero fueron nuestros primeros pasos y para nosotros era un avance, algo extraordinario. Luego, ya para el año 95, nuestra universidad se inserta en las redes de la Internet.
Gracias a quien era la directora anteriormente, la señora Saray Pérez, ella hizo una propuesta al gobierno federal de Estados Unidos y ganamos esa propuesta y nos dieron una buena cantidad de dinero para comenzar lo que fue para ese tiempo, pues nuestra primera red de internet. No sé, Robert, si puedes poner la diapositiva de la biblioteca para que tengan una idea de más o menos cómo se ve nuestro edificio. Estoy en ese proceso. Ok, pues entonces, imagínense ustedes, recuerdo la inauguración de ese sistema, todos rodeando una sola computadora que iba a ser nuestro catálogo. Con el tiempo, y para ese tiempo les cuento además que nuestra colección constaba en más de 80,000 volúmenes. Eso se ha ido reduciendo un poco con el tiempo, pero pues tratamos de que casi toda esa información estuviese en aquel disquito. Así que cuando llega la internet y adquirimos computadoras en nuestra biblioteca, pues ya los estudiantes empezaron a ver el catálogo en línea, pero tampoco era en tiempo real. Pasaron muchos años, quizás hasta principios de los años 2000 o finales de los 90, para que los estudiantes pudiesen ver la data de la biblioteca en línea. Ya les mencioné que el sistema de internet llega a la universidad más o menos por el año 95 y vean que fue precisamente por esa propuesta que llegó la internet a la universidad. De hecho, toda la conexión de internet entra por la biblioteca y de allí salió para toda la universidad al pasar el tiempo. Pero el primer edificio en toda la universidad que tuvo internet fue precisamente la biblioteca. Bueno, pues entonces, tuvimos esta compañía Bibliofile, que era quien nos servía el sistema de biblioteca, pero solamente teníamos 2 módulos. Era el módulo de catalogación y el módulo de catálogo público, el catálogo digital. Bueno, pues entonces con el tiempo, al tratar de renovar anualmente la suscripción con la compañía, llegó un momento en que ellos nos dijeron, ya no podemos vender módulos separados. Tiene que ser todo el sistema completo. Y de pagar cerca de $3,000, nos dijeron, no, el próximo cobro va a ser de $30,000 y es el sistema completo. Ahora imagínense ustedes qué significa para una biblioteca pequeña tener que pagar un sistema en $30,000. No contábamos con esa cantidad. Allí fue que empezamos a hacer nuestras investigaciones. ¿Qué otros proveedores teníamos disponibles aquí en la isla para bibliotecas? Y en ese momento, pues, nos contactamos con diferentes bibliotecas en la zona y fuimos a visitar algunas para evaluar los sistemas que ellos estaban utilizando. Y encontramos aquí en la ciudad donde estamos, que no es una ciudad muy grande, esta ciudad quizás tiene como 96,000 habitantes, pero tiene varias universidades. Una de ellas en aquella época tenía cerca de 12,000 estudiantes. Y la segunda universidad más grande era la Universidad Católica, que tenía como 5,000 estudiantes. Había muchos otros institutos, pero para comparar, fuimos a otra universidad cercana que tenía cerca de 6,000 estudiantes, la Interamericana, la Universidad Interamericana, que nos queda como a media hora de nosotros. Así que visitamos bibliotecas para evaluar lo que ellos estaban haciendo. Queríamos verlo, saber de primera mano cómo les estaba funcionando. Así que vamos a la Universidad Católica. Ellos estaban usando este sistema que finalmente adquirimos. La Universidad Católica de Mayagüez, que es la ciudad donde estamos ubicados, pertenece a una red de bibliotecas. Ellos tienen 4 recintos. Este no es el principal. El principal está en una ciudad que queda a 1 hora de nosotros, en Ponce. Pero ellos tienen 4 recintos, así que queríamos ver qué ellos usaban. Y ellos estaban usando Mandarin. Y ese fue el sistema que finalmente adquirimos porque el costo era más razonable para nosotros.
de pensar que tendríamos que pagar $30,000 a la compañía que estaba ofreciéndonos los servicios anteriormente, pues en esta compañía pudimos adquirir un sistema integrado por menos de $9,000. Eran $8,964. Así que para nosotros era mucho más razonable. Esto incluía, este costo incluía que es el entrenamiento del personal de la biblioteca. Así que en ese costo, aunque si lo desglosábamos, el entrenamiento era más o menos $1,800 por entrenar al personal para 3 bibliotecarios, pero estaba englobado en esa cantidad de $8,964 del costo inicial de todo el proceso. Así que sí nos incluía un costo de apoyo o soporte técnico anual. Actualmente todavía tenemos el sistema y el costo anual para nosotros en este momento es muy bajo. Es $780 solamente que pagamos anualmente para el soporte técnico. Y el servidor que utilizamos actualmente reside en la universidad. Ellos tienen la opción, o tenemos la opción de poner nuestra data en el servidor de ellos. Pero nosotros escogimos tenerlo actualmente en nuestro servidor porque nuestro servidor en la universidad tiene redundancia, así que si algo pasara con el servidor, tiene otro servidor que tiene la data en redundancia, que no perdemos la información. Así que inclusive el costo de tenerlo en su servidor, o sea, no hay un costo realmente por tener nuestra data en el servidor de la compañía. Pero escogimos tenerlo porque si algún momento migramos a otro sistema de bibliotecas, pensamos que es más conveniente tener nosotros nuestra propia data y poder migrarla que poder tener que recuperarla de la compañía y quizás tener un costo adicional por esa migración de data. Así que esa es una de las razones por las cuales hemos pensado tenerlo todavía con nosotros, porque estamos pensando si realmente vamos a mantener esta plataforma, este programa, o si en algún momento podemos migrar, que no lo estamos descartando realmente. Así que este programa de Mandarin, nosotros usamos principalmente la plataforma, el módulo de catalogación, el módulo de circulación y el módulo del catálogo público. Yo quisiera solamente, si me permiten compartir pantalla, mostrarles un momento cómo se ve el módulo que es el catálogo público. Así que me voy aquí un momentito. No sé si están viendo ya mi pantalla. Correcto, Aixa. Ok, pues vamos entonces aquí a la biblioteca. Déjenme ocultar esto acá. Bien, este es nuestro módulo, esta es nuestra página de la biblioteca actual. Y si vamos al catálogo, en esta sección vamos a ver el catálogo en línea. Y así es que se ve nuestro catálogo. Los estudiantes, pues ya ustedes conocen cómo funcionan los catálogos. Aquí hay unas pocas fotos de nuestra biblioteca. No sé si Rode después encuentra la que hicimos de presentación porque ahora se ve un tanto diferente. Por lo menos se cambió el color. Aquí está nuestro centro de cómputos, colecciones y parte de lo que es nuestro, el mostrador de circulación, el área de circulación. Pero aquí los estudiantes pueden hacer las búsquedas, como sabemos todos, autor, título, materia. El idioma principal de nuestro catálogo es en inglés, porque es lo tradicional en Puerto Rico. Casi todos los encabezamientos de materia aquí están en inglés. Pero así es básicamente cómo se ve nuestro catálogo público que produce esta compañía. Las fotos de los libros no las colocamos nosotros, es algo que el sistema hace automáticamente. Nos permite ver más información del libro y si quisiéramos ver
los records o los registros en formato MARC, también nos lo deja ver. Muy bien. Además, el sistema nos permite importar los registros de los libros que encontramos en la plataforma de OCLC. Así que hay mucho que pasamos de OCLC hacia nuestro sistema, hacia nuestro catálogo. Sería la catalogación que es importada, pero lo demás, lo que no aparece en OCLC, nosotros aquí en Puerto Rico ya estamos tan acostumbrados a decir OCLC, pero yo creo que ustedes lo conocen como OCLC, pues se hace la catalogación original. Así que el sistema nos permite ver la data según la adquirimos de estos suplidores de data, ¿no? de información. Así que básicamente en eso consiste nuestro sistema Mandarin, como les mencioné. Utilizamos básicamente 3 módulos: catalogación, el catálogo público y circulación. Así que, pues estamos todavía pensando qué vamos a hacer. Si en algún momento vamos a migrar al próximo servicio. Ellos tienen su apoyo técnico, podemos llamar, inclusive ellos han venido acá a la universidad, son muy amables en su trato, nos gusta el servicio que recibimos de ellos, pero pues todavía estamos pensando si debiéramos tener un sistema más amplio y quizás de eso vamos a hablar o van a escuchar a los próximos presentadores hablando de otras opciones que nosotros estamos considerando, no las descartamos. Así que cualquier duda o pregunta, pues estamos a su orden. Aixa, muchísimas gracias. Y aquí tenemos la diapositiva que nos había solicitado. Esta es la biblioteca. No sé si desea abundar un poquito más sobre la diapositiva. Muy bien, pues esta es nuestra biblioteca. Actualmente ocupamos los primeros 2 pisos del edificio, que es la biblioteca. Tenemos alrededor actualmente de 62,000 libros aproximadamente. Tiene un centro de cómputo que ustedes vieron en la foto del catálogo, que aparecía nuestro centro de cómputo que tiene 33 computadoras. Esa es básicamente nuestra biblioteca. Y pues ojalá un día, bueno, yo espero que la podamos conocer, aunque sea digitalmente, electrónicamente, pero espero que nos podamos conocer un poquito más. Aquí estamos al lado. Excelente. Y otra de las opciones que nos presenta el catálogo de nuestra biblioteca Aixa es la parte de la referencia. En el mismo catálogo, el estudiante puede seleccionar la referencia que tanto los muchachos preguntan al momento de realizar su lista de referencias en sus ensayos, en sus monografías, en sus trabajos de investigación. Así que, en verdad, es un catálogo que utilizamos, los muchachos acceden de una manera friendly, amigable, ¿verdad? De fácil uso también. Bien, pues compañeros, muchísimas gracias a Aixa nuevamente por su excelente presentación en la tarde de hoy.